Estamos al aire. La Universidad Enrique Díaz de León, a través de la Dirección de Posgrados y Educación Continua y Dirección de Doctorado, les da a todos ustedes la más cálida y cordial bienvenida al 10º coloquio del doctorado en Derecho, 6º coloquio del doctorado en Educación y 6º coloquio de Maestrías y Educación Continua. Es un enorme placer darle la bienvenida a nuestras autoridades académicas que hoy nos acompañan. La rectora de la Universidad Enrique Díaz de León, Claudia Robles Morales. La directora de Posgrados y Educación Continua, Rosalía Acosta Telles. Directora del doctorado, Carmen Salazar Rodríguez. Con igual gusto, presento a los distinguidos sinodales de maestrías. Julián Vázquez Talamantes, Jorge Alberto Rubio Moya, Rosalía Acosta Telles, Ignacio Hernández Raigosa, Javier Tinajero Covarrubias, Arístides Pelegrín Mesa, Liliana Guillermina Hernández Lerma, Luis Miguel Abundis Camacho, Javier Gerardo Gutiérrez Wood, Misael Alejandro Simón de la Madrid y Carlos Omar Aguilar Navarro. De igual manera, presento a los distinguidos sinodales de doctorado. Claudia Verónica Orozco Valenzuela, Luis Alberto Zapari Romero, Eduardo Sosa Márquez, Gustavo Aldana Arizona, José Antonio Rubalcaba Ramírez, Rubén Ortega Montes, Javier Hernández de la Torre, Eduardo González Velázquez y Raúl González Orozco. A continuación, hace uso de la palabra la doctora Carmen Salazar Rodríguez. Buenos días. Maestra Claudia Robles Morales, rectora de la Universidad Enrique Díaz de León. Doctora Rosalía Acosta Telles, directora de Posgrados y Educación Continua. Honorables maestras, maestros, doctoras y doctores que nos acompañan como sínodos. Alumnas y alumnos de posgrados del programa de doctorado en Derecho y Educación Continua. Alumnas y alumnos de maestría con terminal en Derecho Constitucional Amparo, Derecho Corporativo e Impuestos. Doctora Carmen Leticia Borrallo Rodríguez, nuestra invitada especial. Sean bienvenidas y bienvenidos. Aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene propios motivos para existir. Albert Einstein. La Dirección de Doctorados, en unión con la Dirección de Posgrados y Educación Continua de esta Universidad Enrique Díaz de León, el día de hoy, cumpliendo con su misión de transformar a la sociedad a través de la educación basada en la calidad, excelencia, innovación y valores, se complace en recibirlos a ustedes, un grupo de alumnas y alumnos de posgrados que confían en esta institución para continuar con su desarrollo profesional. Siendo un honor contar con su presencia en esta actividad académica para presentar los avances de sus proyectos de investigación en el 6º coloquio de Posgrados y Educación Continua, 6º coloquio de Doctorado en Educación y 10º coloquio de Doctorado en Derecho, según corresponda a su área de estudio. Les reconocemos el esfuerzo y el compromiso que se demuestran a sí mismos, a sus maestros y a esta casa de estudios para cumplir con la meta propuesta al iniciar el semestre. No obstante, los inconvenientes que generó la pandemia del COVID-19 a nivel global, obligándonos a migrar de una educación presencial a una educación a distancia, utilizando los medios tecnológicos a nuestro alcance para enfrentar este nuevo desafío, ante el cual tuvimos que actuar de manera conjunta y participativa, contando siempre con su disposición, agradeciéndoles que nos permitan ser partícipes activos en su formación.
Es importante destacar la perseverancia que demostraron ustedes, nuestras alumnas y alumnos, que continuaron con su educación ante esta adversidad, adquiriendo nuevos aprendizajes, en unión con las maestras, maestros, administrativos y autoridades que los acompañaron y apoyaron ante las dificultades. Y con ello, todas y todos privilegiaron el valor que tiene la educación para nuestra sociedad. Y sobre todo, aprendimos de manera conjunta grandes lecciones, como son la solidaridad, los saberes compartidos, la lejanía acompañada y los afectos renovados, que nos ayudan a ser mejores seres humanos y profesionales. Lo anterior se ve reflejado con su presencia en esta actividad académica, que por primera vez se realiza de manera virtual, cumpliendo con el objetivo fundamental de los posgrados, que es en todo momento formar profesionales con alta calidad académica a nivel de maestrías y doctorados respectivamente, capaces de materializar productos de investigación científica que impulsen el desarrollo de la sociedad. Es inevitable reflexionar que en los últimos días hemos sido testigos de una serie de cambios estructurales en el mundo, nuestro país y en el estado de Jalisco, tanto en el ámbito político, económico y social que afectaron nuestro entorno, incluyendo el SARS-CoV-2, COVID-19, pues que podemos ayudar a solucionar evitando la pasividad en la toma de decisiones y coadyuvando con nuestras acciones. Debemos estar presentes, participando y aportando conocimientos para hacer frente a las necesidades sociales, pues los estudios cursados por ustedes nos permiten realizar propuestas de solución mediante la aplicación de conocimientos metodológicos. La responsabilidad que se adquiere al presentar un proyecto de investigación es diseñar trabajos en los cuales analices, propongan y demuestren teorías, solucionen problemas y sobre todo se realicen aportaciones fundadas en los diversos tópicos del conocimiento, precedidos de una investigación que cumpla con el rigor científico. Por lo anterior, los exhorto a continuar con este proceso y ser precursores de trabajos innovadores, pertinentes y competitivos, que respondan a las necesidades actuales. Un investigador debe de ser constante, seguro en sus planteamientos, flexible al cambio y sobre todo tenaz para aportar a la ciencia y mejorar a la sociedad. Por lo que les pido que las observaciones que les sean realizadas por los sínodos como resultado de la presentación de sus trabajos las reciban con sabiduría. Recuerden que estas robustecen su investigación. Aprovecho este momento para felicitar a las alumnas y alumnos de cuarto semestre de las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Corporativo e Impuestos, así como a las alumnas y alumnos del cuarto semestre de doctorado en Educación, que este día presentan su último coloquio, a quienes les deseamos que tengan éxito en su caminar y les reiteramos que las puertas de nuestra institución siempre estarán abiertas y atentas para recibirlos. Agradecemos a las autoridades institucionales, al área de comunicación, diseño y protocolo, así como a los administrativos por las facilidades otorgadas para hacer posible la realización de este coloquio, que de manera virtual se realizará por primera ocasión en esta universidad. Y en forma especial reconozco a las maestras, maestros, doctoras y doctores que participan como sínodos en este proyecto, por su valiosa cooperación para fomentar la educación, porque sin ellos no sería posible el desarrollo de esta actividad académica. Estamos ávidos de conocer los avances de sus proyectos de investigación, deseándoles el mejor de los éxitos. Y me despido con una frase de Mahatma Gandhi que señala lo siguiente: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por esas palabras. Y enseguida dirige a ustedes su mensaje nuestra máxima autoridad, la doctora Claudia Robles Morales.
Muy buenos días para todos ustedes. Me da mucho gusto estar esta mañana compartiendo estos espacios con los doctores y doctoras, maestros y maestras que van a ser testigos de estos avances de los estudiantes. A los estudiantes mucho éxito en este proyecto en donde ven reflejados los conocimientos que han adquirido y las aportaciones que harán en lo profesional. A la doctora Leticia Borrallo, muchísimas gracias siempre por esa entrega, ese decir sí cuando la institución la requiere. Con mucho cariño le agradezco esta disposición que tiene. Doctora Carmen, muchísimas gracias por sus palabras. El propósito de la universidad quedó plasmado muy claramente en las palabras que usted compartió con cada uno de nosotros y en esa justificación de que independientemente de los retos que se nos están presentando con esta pandemia, la institución, los profesores y los estudiantes estamos logrando el propósito y el compromiso que tenemos en esta formación continua. Para mí, hablar de un cierre de ciclo atípico, desde luego, me llena de gran emoción y satisfacción, ya que los retos en este coloquio seguro estoy que van a superar ya los anteriores, porque el trabajo de calidad se está llevando a cabo día a día. Para su servidora es un gusto y dar también como iniciado formalmente los trabajos del 10º coloquio en doctorado, en doctorado en Derecho, el 6º en doctorado en Educación y el 5º coloquio de maestrías y educación continua, sabiendo que los trabajos que se hagan en esta actividad se verán reflejados de manera inmediata y desde luego con una aplicación en el futuro. Felicidades a todos y enhorabuena. Muchas gracias, doctora Claudia Robles Morales, por sus palabras y dar inicio a este coloquio. Ahora vamos a dar paso a la conferencia que está programada para todos ustedes y que estamos seguros este tema será de enorme utilidad para sus trabajos de investigación. Pero antes de cederle el uso de la voz a la distinguida ponente que hoy nos acompaña, me voy a permitir dar lectura sintética de su trayectoria profesional. Ella es licenciada en Filosofía, egresada de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Cuenta con la maestría y especialidad en Planeación de la Educación Superior, grado académico que le otorgó la misma casa de estudios. Igualmente cuenta con el doctorado en Educación por la Universidad La Salle, con educación académica en el Colegio de Francia y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, bajo la tutoría de Pierre Bourdieu, y en San Jacinto College en California, Estados Unidos. Ella combina sus actividades académicas y administrativas en la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación Jalisco. Fue asesora de la Comisión de Educación Jalisciense en la Cámara de Diputados. Ella también igualmente es docente y asesor de licenciaturas y posgrados. Cuenta con el perfil PRODEP. Ella igualmente es directora de la revista Gestión Pública y Empresarial de la Universidad de Guadalajara. Investigador en el campo de la planeación, la política, la epistemología y la educación, y experta en diseño curricular, certificación y acreditación. Igualmente, ha impartido más de 200 ponencias en todo el país y en el extranjero, y ha hecho publicaciones de diversos ensayos y libros, tanto en forma individual como colectiva. Actualmente es responsable del área académica en la Dirección de Posgrados de la Secretaría de Educación Jalisco. Y para disertar el tema Aspectos epistemológicos para la investigación científica,
dejo con ustedes a la doctora Carmen Leticia Borrallo Rodríguez. Muchísimas gracias, muy buen día. Es un honor para mí estar aquí presente. Agradezco a la maestra Claudia, a la maestra y doctora Carmelita y a todos ustedes por su presencia. Es un reto muy importante para su servidora tratar de transmitir una serie de ideas y de planteamientos que he ido organizando a lo largo de mi vida sobre cómo poder hacer que los estudiantes de posgrado puedan incorporar a sus tesis de grado algunos aspectos que contribuyan a la generación de conocimiento, porque estoy cierta que no es una tarea fácil, ni tampoco la investigación es un acto de docencia. La investigación es un hacer cotidiano, individual, que corresponde a cada persona y que tiene que ver con su esencia. Por ello, he enfocado esta mañana una serie de ideas que muchos de mis alumnos de esa universidad que tanto aprecio y que he descubierto como un grato espacio académico y formal en los últimos años, ya han sido testigos de cómo se puede ir construyendo un saber, una experiencia personal, y desde ahí es que voy a compartir con ustedes un poco de estas reflexiones. Así es de que muchas gracias a todos los sinodales y a todos los colegas, a los docentes y a los alumnos por estar presentes. Espero que esta mañana pueda ser de gran utilidad mi aportación. Estoy lista, no sé si ya pueda transmitir mi presentación. Sí, doctora, adelante. Gracias. Muy bien, pues esta intervención, aspectos epistemológicos para la investigación, tiene una finalidad muy sencilla: elaborar tesis de posgrado con fundamentos epistemológicos. Y desde esta perspectiva he tomado dos aspectos. Uno que tiene que ver con la vida cotidiana de cada estudiante. Estoy pensando en estudiantes que ejercen una profesión y tienen una madurez intelectual, que tienen docencia como una actividad profesional cotidiana, y desde ahí estoy pensando en su vida cotidiana y su experiencia dentro de una institución educativa, dentro de un campo profesional, y desde su vida cotidiana pensemos en la epistemología. Y por otro lado, algunas recomendaciones de forma y fondo para la elaboración de la tesis que pueden ser muy prácticas, que son genéricas y que contribuyen a que los estudiantes puedan cumplir con su finalidad. Porque estoy cierta que uno de los problemas principales que tiene la eficiencia terminal en los posgrados es la falta de vinculación entre el ingreso a un posgrado y la tesis. Parece que son dos cosas diferentes. Y actualmente han cambiado los criterios radicalmente. Cada vez los posgrados son más profesionalizantes y menos enfocados a la investigación. Nosotros que estamos en el campo del posgrado sabemos muy bien que los posgrados surgieron para formar académicos, para hacer de la actividad educativa una actividad profesional, donde la docencia, la investigación y la extensión se unificaban como una función integral para un sujeto llamado académico. Así, los posgrados contribuían a fortalecer este campo, la investigación, y con ello se acrecentaba la extensión a través de publicaciones y la producción de conocimiento se iba formalizando. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo los 20 años del siglo pasado, encontramos que los posgrados se empezaron a definir
como posgrados ejecutivos, profesionalizantes y para la investigación. Parece que los posgrados entonces se convirtieron en una extensión de las licenciaturas. Los estudiantes de posgrado ahora no necesariamente se involucran en la academia. Ahora los estudiantes de posgrado ejercen una profesión fuera de la universidad. Sin embargo, hay un nicho que sigue siendo prioritario y que sigue siendo permanente, que quiere decir hacer investigación, que quiere aportar conocimiento independiente desde ese campo. Entonces, la investigación no necesariamente es el centro del posgrado, aunque tiene una relevancia imprescindible. La tenemos como una parte muy importante del quehacer de todos los estudiantes de posgrado, y desde ahí mi prioridad y mi flexibilidad. Y pensar que un estudiante de posgrado no logre su cometido de tener su tesis es como no haber ingresado. Y desde ahí es que vamos a aportar estos conocimientos. Para dar algunos datos que nos permiten enmarcar este tema, me encuentro que en el 2019 se reportan 23 investigadores por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial es de 400 por cada 100,000 habitantes. En el campo de las ciencias sociales, que es el que nos ocupa en esta ocasión para ustedes estudiantes de maestría y de doctorado, hay 6,800 investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores. Es un alto número, una cuarta parte. De aquí tenemos que tomar conciencia de lo que nos dice Matos Chacín, que es presidente de la Sociedad Mexicana de Física, y en el 2019 dio una conferencia en donde él comenta que para que nosotros tengamos una media nacional que pueda aportar conocimiento y esté a la escala mundial, necesitamos multiplicar por 17 el número de científicos en México. Esta cifra nos pone en alerta para encontrar un gran reto. Son muy pocos los investigadores, son muy pocos los académicos, y tenemos un nicho de oportunidad como estudiantes de posgrado. Sin embargo, las cifras son desalentadoras. Y aquí la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Por qué los estudiantes de posgrado no se convierten en investigadores que contribuyan a fortalecer el conocimiento en nuestro país? ¿Por qué esos estudiantes de posgrado no logran profesionalizarse como esperamos? Y la pregunta clave es, ¿quién es responsable? Podemos decir que todos, pero en el fondo, como esta tarea es de un intelectual, de un sujeto que tiene una madurez concreta, y este es uno de mis supuestos básicos para esta intervención, la responsabilidad es individual. Cada individuo toma decisiones sobre qué hacer con su formación académica, qué hacer con los conocimientos adquiridos y, sobre todo, cómo comunicarlos, desde dónde comunicarlos. Y muchos de nosotros no estamos conscientes de que nuestra responsabilidad al estudiar un posgrado implica, ante todo, tener conciencia de cómo vamos a beneficiar a la sociedad y cómo vamos a comunicar nuestro saber. Y por supuesto, nuestra obligación como estudiantes es hacer una tesis y comunicarlo de manera escrita. Mínimo, esta tesis se comunica, pero después viene un gran reto. La tesis queda en la biblioteca, la tesis queda ahí como un buen adorno de un librero, o nosotros tenemos la capacidad de convertirla en un artículo científico, de compartirla a través de diferentes ponencias, o se va quedando como algo rezagado y lo importante es el grado como una credencial para aspirar a mejores condiciones laborales o profesionales. Es válido
formarse en un posgrado y no querer ser investigador. Lo que no es válido es no ser conscientes de que tenemos un compromiso de comunicación permanente para que este esfuerzo pueda ayudar a mejorar las condiciones sociales en nuestro campo de especialidad. Si nosotros somos maestros, nuestra obligación será sumarnos a un modelo, a un paradigma y apoyar un campo profesional con nuestro saber. Si somos doctores, estamos obligados a generar conocimiento nuevo. Tal vez no haya nada nuevo bajo el sol. Todas las cosas ya están dichas. Sin embargo, nuestro pensamiento relacional nos hace, con una mentalidad creativa, producir algo nuevo que nadie había hecho a partir de relaciones distintas. Y con esa aportación, nuestro reto se va haciendo más accesible, más nuestro. Y esa es una de nuestras obligaciones. Reitero entonces, la responsabilidad para que nosotros concluyamos nuestra tesis y hagamos nuestro trabajo de investigación tiene un gran peso en el individuo, en cada persona. Pero, reiteramos, y como lo había dicho antes, los investigadores se forman en la acción. Nosotros aprendemos a investigar investigando. Institucionalmente, los posgrados como este nos ayudan a tener nuestra formación. Sin embargo, estas son estrategias formales, pero el reto es individual, es un ímpetu que nace de cada sujeto y que requiere una motivación, pero sobre todo una conciencia que espero podamos despertar todos nosotros con actividades como este coloquio y como este tipo de intervenciones. ¿Qué nos dice sobre la eficiencia terminal, las cifras nacionales? Si ustedes ven los números en verde, equivale al nacional y al estatal. Los números amarillos, nosotros podemos identificar los egresados. Y los números rojos, los alumnos que obtuvieron el grado, que presentaron su tesis. Esto es solo un ejemplo para darnos cuenta que no basta con inscribirse al programa de posgrado. Además, es necesario también que nosotros tengamos nuestro título para que la eficiencia terminal contribuya a mejorar los indicadores de calidad de las instituciones educativas. Estoy diciendo que si nosotros reportamos estudiantes de posgrado, reportamos oferta de posgrado, tenemos un gran logro. Sin embargo, es la eficiencia terminal la que se convierte en el indicador global para reportar datos efectivos que digan que mi institución es de prestigio. Y esto repercute directamente en el trabajo de los estudiantes. Son los estudiantes los que nos pueden ayudar a concluir con su grado. Estamos conscientes entonces que tenemos, por un lado, una ruptura entre lo que ofertan los programas de posgrado y lo que se logra. Y por otro lado, las expectativas que el alumno tiene al ingresar a un posgrado y la culminación y el cumplimiento de su objetivo. Tratamos entonces de encontrar un vínculo muy claro entre lo que yo me propongo al ingresar a un posgrado como estudiante y lo que logro para beneficiar a mi institución y a mi sociedad. Tenemos una reacción en cadena que nos va a permitir entonces cumplir con gran objetividad y con logros efectivos nuestro trabajo como estudiantes. Aunado a ello, nosotros tenemos que ser conscientes que la época global han hecho del conocimiento un eje prioritario. La sociedad del conocimiento es
el indicador más importante para medir niveles de ubicación de los países en la época global. El conocimiento genera recursos y genera productividad. En la época anterior, el conocimiento no era prioritario a pesar de que tenía una gran inversión. Y me refiero a no era prioritario en los indicadores de calidad del movimiento económico. En el movimiento económico lo que importaba era el dinero. Y ahora se ha demostrado que conocimiento con dinero genera mayor productividad. Y dinero sin conocimiento la disminuye. Desde esta perspectiva, entonces, nosotros podemos dar secuencia a este planteamiento que estoy haciendo. El conocimiento se genera desde la investigación. Por tanto, los que podemos mejorar las condiciones para que México sea más efectivo y más competitivo somos los estudiantes de posgrado, esos que producen conocimiento desde su hacer individual en su formación postprofesional. ¿Sí? Aquí está la diapositiva que muestra este potencial económico. Y he rescatado esta situación de la pandemia y lo podemos nosotros analizar desde la creación de las vacunas. Los conocimientos que tienen los investigadores científicos representados en los grandes laboratorios son un gran reto para ver quién produce más rápido, mejor y con mayor efectividad y a mayor costo la vacuna. Y están los países en competencia y no podrían asumir este reto si no tuvieran personas que un día se preocuparon por un posgrado como todos nosotros. Con esta temática nosotros podemos darnos cuenta que en México tenemos una gran oportunidad. Somos estudiantes de posgrado y a pesar de que se ha incrementado, seguimos siendo pocos. Sin embargo, tenemos que hay más oferta y mejores oportunidades. Y desde aquí quiero que como estudiantes me interesa mucho que se sientan privilegiados. Ser estudiante de posgrado es un privilegio y es una gran oportunidad de desarrollo profesional y personal. Y tenemos frente a nosotros lo que nos reúne hoy. Comprometernos con nuestra tesis, con la investigación. Y además de esto, nosotros necesitamos aprender a asumir un nuevo reto. Nos tenemos que sentir que formamos parte de esa sociedad del conocimiento y que como parte de esa sociedad del conocimiento tenemos que aprender a vivir con la investigación como una actividad formal en nuestra vida. ¿Desde dónde? Desde nuestra trinchera, con nuestras herramientas que pueden ser muy simples y pueden ser muy sencillas, pero al final es ser un epistemólogo. Para mí, yo lo he experimentado durante más de 20 años de investigación y estoy cierta que todos los que estamos en este campo de pensar el conocimiento y de formarnos en un posgrado, tenemos que vivir como epistemólogos. Y esa palabra, a pesar de ser tan trascendente, se ha alejado de nuestro discurso, de nuestra práctica y de nuestro hacer cotidiano. Por tanto, yo quiero revivir esta palabra que estoy cierta que es muy común y muy cotidiana para nosotros, pero tal vez no todos somos conscientes de la trascendencia de esta actividad dentro de un posgrado. Y me encontré una cita que creo que es importante compartir con ustedes. En la época moderna, si uno es académico, investigador, si escribe el resultado de sus investigaciones, no puede mantenerse al margen de los grandes problemas del mundo, de los nacionales, de la sociedad en la que uno vive.
Hay una responsabilidad del investigador académico en dialogar y en dar a conocer sus puntos de vista a un público más amplio, más allá de la clase, el seminario o el trabajo académico. Esta cita nos está invitando a comunicar de manera formal lo que hacemos en el posgrado, lo que hacemos como profesionales o como académicos en este reto de la investigación. Pero la epistemología, pues se escucha como una palabra muy rimbombante. Sin embargo, nosotros tenemos que asumir el reto de desarrollar nuestra habilidad, de desarrollar nuestra actitud, de tener un conocimiento para concebirnos como productores de un saber formal. Y como sé que estamos en condiciones de inicio, pues la palabra más sencilla es aprendiz de epistemólogo. Es un oficio que nosotros podemos asumir y desde ahí estoy cierta que el reto no es tan complicado. Si a mí me lo hubieran dicho cuando yo estaba en la licenciatura, tal vez no hubiera tenido tanta angustia, tal vez la tesis no hubiera sido tan difícil. Pero en la maestría tampoco lo descubrí, ni en el doctorado, hasta que yo me convertí en un docente y me di cuenta de lo difícil que era transmitir un saber para formar investigadores. Para mí ha sido muy frustrante no poder lograr la eficiencia terminal esperada, no poder lograr que los estudiantes se titulen en las condiciones que yo quisiera. No he podido hasta la fecha hacer una eficiencia terminal con las direcciones de tesis. Tengo más de 20 años dirigiendo tesis y todavía mis estudiantes se quedan rezagados y me pregunto, ¿por qué no puedo? Es una frustración y he entendido muy bien que es un ejercicio individual, pero también sé que nosotros podemos ser motivadores y facilitadores para que ustedes se titulen y concluyan con éxito sus estudios. Bueno, todos sabemos que la epistemología tiene que ver con este concepto griego de episteme, conocimiento, y logos, teoría. La teoría del conocimiento, como se ha definido, nosotros podemos decir que la epistemología se ha manejado como sinónimo o como una palabra similar a nociología, a metodología de la ciencia, a conocimiento científico, a la filosofía de la ciencia. Desde ahí parece que es un quehacer de filósofos o de científicos. Cuando yo estudié filosofía, para mí la epistemología era sinónimo de teoría del conocimiento. Yo veía un texto de historia de la filosofía y con esa historia de la filosofía yo podía identificar los diferentes paradigmas y desde ahí decir, esta es la epistemología. Y cuando alguien me preguntaba el fundamento epistemológico de tu investigación, entonces yo sacaba los teóricos, sacaba mi estado de conocimiento, lo que yo llamo marco referencial, y decía, aquí está la fundamentación epistemológica de mi investigación. Sin embargo, era un campo estático, era un campo que no tenía una función práctica, que daba como una actividad fundamentada en un escrito, pero no contribuía a que yo tomara conciencia de una práctica, de una competencia epistemológica. Y entonces, ¿cómo podemos definir epistemología para esta intención? Bueno, pues es muy sencillo. Tiene que ver con esa estructura lógica del pensamiento que nos ayuda a ir más allá de lo cotidiano, que nos ayuda a hacer de la reflexión una actividad lo más seria y lo más formal posible, lo más significativa. Y esto es un ejercicio de metacognición que es muy complejo y que tiene que ver con un campo muy especializado, con neurociencia, con psicología y con ciencias en general. Como aprendices de epistemólogos, nosotros
tenemos 3 retos importantes y esto creo que nos va facilitando nuestra tarea. Un pensamiento creativo con el campo de especialidad. Implica entonces que como estudiantes tenemos un campo de especialidad que se va a traducir en el tema de investigación. Yo elijo ser experto y especialista en un tema y desde ahí voy a desarrollar toda mi intuición y toda mi experiencia para ser creativo, y esto me implica originalidad e innovación. A su vez, y gradualmente, voy a pasar de esta vida cotidiana a un campo abstracto del pensamiento que me implica mayor formalidad, y voy a desarrollar la capacidad no solo de tener información y datos, sino de tener conocimiento, un saber que me va a ayudar a desarrollar una toma de decisiones reflexiva y analítica, a elegir desde un pensamiento crítico qué sí quiero, qué no quiero, desde dónde me gusta estudiar, desde dónde no me gusta estudiar, con quién coincido, con quién no coincido, y fundamentar por qué. Y desde ahí, con esta habilidad, yo voy a argumentar con un pensamiento lógico que me implica un antecedente y un consecuente, que me implica coherencia y congruencia. Nosotros, entonces, vamos a pasar de una realidad personal a una idealidad compartida, a un trabajo personal que hace que yo pueda comunicar lo informal de manera formal con una metodología. Y mi resultado puede ser ese tamiz que me dice mi función epistemológica. Si yo logro utilizar metodológicamente la producción de conocimiento como lo hacen los grandes científicos, podré ser un gran epistemólogo. Si lo hago de manera casera, intuida, lo más formal posible, entonces seré un aprendiz de epistemólogo y probablemente logre mi cometido con éxito y me quedaré como un profesional. Tal vez los grandes epistemólogos serán buenos investigadores y los que se quedan como aprendices serán buenos profesionales, pero todos juntos haremos de nuestro posgrado un trabajo concreto y específico. Se trata entonces de pasar de lo que yo quiero a lo que yo ofrezco. Estar en un posgrado es un servicio muy concreto y muy específico. Se trata de dejar ese egoísmo para pasar a ser una persona altruista, para servir, para compartir todo lo que yo logré con mi conocimiento a la sociedad, a mi contexto académico, a mis alumnos y a mis colegas en mi campo profesional. Es un proceso reflexivo que nos invita a hacer una reflexión no solo de los referentes teóricos como se creía en la antigua Grecia y como aprendimos algunos de los filósofos que estudiamos en la Universidad de Guadalajara. Tener referentes teóricos para fundamentar un trabajo le da a mi tesis o le da a mi producción de conocimiento la fundamentación epistemológica. No, se trata de un ejercicio individual en donde en mi tiempo y en mi espacio, y por eso está en verde, porque está en mi vida cotidiana, yo tengo una serie de referentes teóricos que están en el cielo, que están en el mundo abstracto, y por eso es azul, que me ayudan a relacionarse gracias a que tengo un método, y el método es el semáforo amarillo, ahora que estamos tan de moda con los semáforos, que me dice sí o no. Si yo no tengo un tiempo y espacio donde plantear un tema de investigación en un contexto específico, con unos referentes teóricos y un método, yo no podré aportar conocimiento.
yo no podré cumplir con mi función como tesista. Podré titularme tal vez, pero esta función de producir investigación y conocimiento para que el posgrado sea una función en la sociedad global, es otra palabra. Entonces, la epistemología es un proceso reflexivo individual en mi tiempo y en mi espacio, con esas cosas que están ahí, con unos referentes teóricos que no solo es información, sino que me dan un saber individual, y este conocimiento ligado a mi quehacer cotidiano en mi contexto, en un espacio situado, con un problema, pueden vincularse con una metodología, y esta metodología me va a ofrecer unos resultados para cambiar una situación, para identificar un problema, para resolverlo, para contribuir a ciertas soluciones, y desde aquí yo seré un investigador y cumpliré mi cometido. En este ejercicio está la tesis. Estos son los referentes de una tesis desde la práctica epistemológica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con nuestra inteligencia. Los sujetos somos inteligentes, y nuestra inteligencia, desde el origen de la palabra, implica elegir entre. Por tanto, nuestro reto es tomar decisiones inteligentes para elegir la vía más adecuada para nuestra investigación. Desde el tema, desde el método, desde los teóricos, desde la redacción del texto. Es una decisión permanente que me hace tener la opción más adecuada y más correcta para obtener el grado, y que esta tesis tenga una función concreta en el momento de comunicarla. ¿Qué significa ser inteligente? Bueno, pues dijimos saber elegir, pero hacer de nuestro pensamiento una máquina de abstracción para que yo pueda con el pensamiento producir los mejores saberes. Y para producir los mejores saberes, yo necesito tener una capacidad para relacionar todos los autores, todas las cosas y todas las vivencias, y plasmarlas en un campo de especialización con mi mayor capacidad para aportar algo nuevo, algo creativo, algo original. Necesito convivir cotidianamente con la virtualidad. Esto me implica usar las tecnologías y usar libros electrónicos y confiar en este espacio. Para mí es un reto muy importante, y me cuesta mucho trabajo estar en la virtualidad, porque yo siempre he dicho que lo intangible y el contacto indirecto requieren de un gran nivel de abstracción. Es tan complejo pensar que ustedes me están escuchando, y cuando tengo toda su atención frente a mí, es tanto el compromiso que me es más difícil, y me resulta más complicado el reto. Cuando yo pienso en el contacto físico, la sonrisa, las actitudes, los movimientos, coadyuvan a que sea más fácil la comunicación. Pero en este reto virtual, creo que convivir cotidianamente nos está enfrentando con nuestra inteligencia para entender que el contacto directo está allí en la pantalla, y que la intangibilidad también es una nueva forma de vivir la realidad. No porque es intangible, no es real. Es real, y desde aquí nosotros tenemos que asumir el reto. Y al mismo tiempo nos debe quedar claro que para que nosotros podamos identificar estos compromisos, la experiencia nos enfrenta con una gran capacidad para saber qué cosas sí van en la tesis y qué cosas no van en la tesis.
tenemos muy arraigada la experiencia como campo de saber y los investigadores estamos frente al conocimiento. Realmente mi experiencia puede ser muy positiva, pero no puede aportar nada a mi campo de investigación. Y tengo que profundizar más, tengo que tener información, tengo que acumular la experiencia de otros y entonces entrar al mundo de conocimiento. Diferenciar entre experiencia y conocimiento es un acto de inteligencia que nos enfrentará a la práctica epistemológica y con ello poder hacer nuestra tesis. Principios éticos. Creo que uno de los grandes problemas de este siglo ha sido el plagio y ha sido la dificultad para que con compromiso ético los que producimos conocimientos sepamos respetar a cada autor. El acceso a la información que nos da la virtualidad parece confundirnos y entonces creemos que las ideas de otros que fluyen tan rápido y que son tan accesibles pueden ser nuestras y se nos olvida citar. Los principios éticos de citación, los principios éticos de respeto por lo que otros produjeron son indispensables para actuar con inteligencia en nuestra producción de textos académicos, de nuestra tesis. Y nosotros necesitamos ir a lo esencial. Y en el posgrado, durante las clases, nosotros podemos tener muchos elementos que aparentan que ya terminamos, como hoy. Hoy es un coloquio que nos hace sentir felices y aparenta que ya terminamos. Pero en esencia, y eso no es para desalentarlos, sino por el contrario, para animarlos. Tenemos el reto más importante individual, que es la tesis. Entonces, la esencia de su posgrado apenas se convierte en un reto individual. Este día, los docentes y la institución de alguna manera deja de ser el motivador tangible y se convierte en el incentivo intangible. Está ahí para que ustedes puedan cumplir, pero el reto ya se hace individual y por eso va a la esencia de cada uno de nosotros. Implica, por otro lado, una planeación estratégica de muy largo plazo. Hay que ser tolerantes, hay que ser efectivos y hay que ser competitivos. Y yo tengo una serie de esquemas que me han dejado muy claro que es más fácil hablar que escribir, que somos más hábiles, ¿sí?, para hablar, pero también podemos ser más impulsivos y más inconscientes. Lo podemos hacer de manera simultánea, sin tanto esfuerzo, de manera descontrolada y hasta desordenada. Hablar es un proceso más automático y esto lo logramos hasta ahora. Sin embargo, la tesis, a partir de ahora en su proyecto, ustedes ya tienen un texto. Generalmente mis estudiantes entregan las diapositivas como texto engargoladas en un paquetito, pero no escriben. Y si nosotros no escribimos, no hay tesis. Por tanto, necesitamos hacer de la epistemología una práctica que nos lleve a producir conocimiento escrito, no solo hablado. Y esto nos implica tener un poco más de paciencia, ser más conscientes, más analíticos, más disciplinados, desarrollar la habilidad y poner un esfuerzo extra. La reflexión epistemológica, entonces, nos llevará a escribir nuestra tesis. El 95% de los estudiantes de posgrado terminan su tesis con un proyecto, su grado con un proyecto. Terminan sus estudios, sus años de maestría o de doctorado con un proyecto. Y el trabajo duro de la tesis lo hacen después de haber concluido. Pero como están solos, un gran porcentaje se queda en el camino. Por eso es muy importante que ustedes se vayan con esta tarea.
estoy obligado a asumir el reto individual y personal de hacer mi tesis, de escribirla, y soy el único responsable, y lo voy a hacer desde mi contexto, con mis referentes teóricos, con un método, y voy a ofrecer resultados que contribuyan a mejorar las condiciones de mi espacio y de mi tiempo. Por tanto, el pensamiento abstracto, mediato y complejo, en lugar de cotidiano, concreto, inmediato y simple, es una obligación. Y para ello, la mejor estrategia será a partir de un ejercicio crítico, cotidiano y cíclico. Con esta práctica un día apareceremos como somos. Entonces, y solo entonces, podremos ser lo que queremos, sabemos y podemos. Así es de que la segunda parte de mi intervención se las dejaré, porque creo que mi tiempo se ha terminado, ¿verdad, Carmelita? Creo que no tienes micrófono. Pues no se ha terminado, doctora. Quisiéramos que platicara mucho tiempo más. Es un placer escucharla, pero pues sí sería momento de pasar a la sesión de preguntas. No sé si usted tenga alguna otra aportación. Tengo muchas, pero estoy de acuerdo en que los estudiantes y las personas que quieran mantener un diálogo conmigo, será un placer. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahí está todo lo que les voy a regalar para que sepan que vienen las partes prácticas que son individuales. Bien, en este momento abrimos una sesión muy breve de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo del programa, solamente daremos paso a 2 interrogantes, así que solicito a los alumnos y alumnas que están presentes, si tienen alguna pregunta que hacer a nuestra distinguida ponente, lo hagan. Y reitero, 2 preguntas solamente, y suplicarles que sean muy concretas, por favor. Maestro Llamas, en el chat tenemos varias preguntas. Perfecto. A ver, tenemos varias preguntas, si gusta, en el chat, las que tenemos en el chat, que hicieron de manera oportuna. Por favor, muchas gracias. Doctora, hay una pregunta que le hace un alumno, dice, a su criterio, ¿cree que la falta terminal de estudios de posgrado en México, a diferencia de otros países como Alemania, España, se debe a la falta de oportunidades reales en el mercado laboral? ¿O por qué la propia sociedad deja en segundo término esta parte y se sigue dejando a que la realicen otros? Bien, es una pregunta muy interesante, porque la eficiencia terminal la entendemos como el número de alumnos egresados titulados que tiene una institución. En España los grados eran diferentes y cada vez con ciertos acuerdos y ciertas acreditaciones internacionales se han ido homologando. Sin embargo, en España nosotros podíamos tener el grado de doctor de manera muy fácil sin haber cruzado una maestría, ¿no? Y esto implicaba que cuando vinieran a México tuvieran grandes problemas para ostentar su grado académico. Sin embargo, quiero entender la pregunta como ¿por qué un estudiante un egresado de educación superior no logra tener su función en la sociedad y el sector productivo prioriza a otras personas? Lamentablemente, no todas las instituciones forman para lo que el sector productivo demanda. Y por otro lado, los salarios no son tan dignos como se espera. Entonces, egresar de un nivel de educación superior no garantiza éxito laboral ni tampoco garantiza una situación de progreso personal. No implica mayores ingresos económicos de manera inmediata. Y nosotros podemos identificar que hay una gran oferta de trabajadores y por ello se prioriza a los que piden menos ingresos. Sin embargo, yo creo que tiene que ver
con una falta de vocación de los individuos. Cuando los individuos realmente asumen su función epistemológica y saben muy bien para qué estudiaron y a qué se quieren dedicar, el camino se abre. Tal vez cueste trabajo en este país, pero ustedes tienen una oportunidad con un posgrado. La situación del país ha deformado la vinculación entre la universidad y el sector productivo de una manera muy lamentable. Y esto tiene que ver con una situación de subdesarrollo, de no vincular el conocimiento con la productividad, sino de hacer de los sujetos grandes obreros en masa que ayudan a capitalizar a unos cuantos, pero eso sería materia de otro tema. Lo que sí es importante que quede muy claro es que si ustedes egresan con una claridad en que su posgrado les condicionará mejores posibilidades para ejercer una profesión y tener más recursos, lo van a lograr. La segunda pregunta, doctora, nuestro compañero Alexis Murrieta le pregunta, ¿cómo poder enfrentar los paradigmas que se enfrenta el doctorante al realizar su tesis doctoral? A ver, ¿cómo enfrentar los paradigmas? Que se enfrenta el doctorante al realizar su tesis doctoral. No me queda muy clara la pregunta, no sé si esté por ahí el estudiante que me quiera los paradigmas o alguno de ustedes, no sé si maestro Martín le quede como clara la pregunta. No, la verdad tampoco. Alexis, a ver si Alexis, compañero... ¿estás ahí, no? Alexis Murrieta. Sí, claro. A ver, adelante. Sí, mi pregunta es, al realizar un tema doctoral, ¿existen paradigmas que podemos enfrentar en la cuestión de que tal vez no pueda ser posible que encuadre ese tema de tesis por lo que se está enfrentando en la actualidad? ¿Qué es esto? Es de que llevamos a cabo de que jamás pensamos que se fuera a legalizar la marihuana, o que jamás pudiéramos saber que se iban a incluir a lo mejor los derechos humanos en nuestra Constitución. Son paradigmas que nos enfrentamos en la sociedad y que cada alumno a lo mejor con una idea innovadora que se enfrenta en contra de muchas posiciones o muchas personas, se llega a salir adelante. ¿Cómo enfrentar ese problema, esa duda? Me queda claro. Mira, cuando nosotros ostentamos un grado, se llama defensa del grado. Y para muchos de ustedes que son abogados, ustedes saben que la defensa tiene que ver con la argumentación. Y nosotros, como estudiantes, tenemos ese reto permanente. ¿Cómo defender nuestra tesis? ¿Desde la vida cotidiana o con conocimiento, argumentación? Este pensamiento creativo, este pensamiento crítico y esta argumentación nos darán elementos que nos van a ayudar a defender la tesis. Pero esta defensa no es desde mi experiencia, sino desde mi conocimiento, con mis referentes teóricos, con mi metodología y con mi análisis contextual en un tiempo y en un espacio. Mi tesis se va a consolidar en la medida en que hable por sí sola. Cuando la escribo, la suelto al mundo y el mundo la recibe y es la mejor defensa. O se convierte en un texto olvidado o se convierte en un documento citado por los colegas. Desde ahí es la mejor defensa. ¿Qué tienes que hacer? Hacer esta secuencia de pensar en tu tiempo y en tu espacio, tu tema ahí situado, buscar los referentes teóricos, utilizar una metodología y ofrecer unos resultados. Y tu tesis se defenderá por sí misma. Gracias, doctora. Otra interrogante
un alumno dice así: cuando se hace un posgrado, se parte de la premisa de que el tema a realizar se tiene experiencia, pero no sobre la metodología. La pregunta es, ¿cómo no desalentar al estudiante para que en el proceso no se desanime ante las múltiples sugerencias de los profesores sobre la metodología a seguir? Claro, esto es el reto que yo no quería tocar, pero que llegamos. Nosotros tenemos una capacidad reactiva que debemos controlar. Cuando somos estudiantes de posgrado, tenemos que aprender a ceder, tenemos que aprender a darnos el lujo de reflexionar antes de hablar. Pensamos y luego actuamos, porque si nos deja llevar la emoción, vamos a creer que estamos en una discusión de café y nuestra defensa es automática. Por eso, cuando yo les paso la diapositiva de lo automático al proceso mediato, reflexivo, analítico, me estoy refiriendo a esa capacidad de saber escuchar, de saber argumentar, no desde el impulso y la palabra, sino desde lo escrito. Y ese es el gran reto. La tesis es un problema que yo descubrí, que yo decidí enfrentar como un reto para convertirlo en una investigación. Del ideal a la realidad, de lo que yo pienso y lo que yo creo a lo que es y lo que demuestro que es, y ofrezco una solución. Y muchas veces en el camino yo tengo muchos pseudoproblemas. Un estudiante tiene pseudoproblemas y los docentes tenemos la obligación de hacerlo consciente si es problema o no es problema. Y entre más críticas pase y el tema permanezca, la metodología permanezca, mayores argumentos o lamentablemente profesores descuidados e inconscientes, que no creo que sea el caso. Nosotros estamos frente a un compromiso permanente de defender la crítica. En otras palabras, ese es el pan de cada día y es lo deseable. El reto de que recibamos muchas críticas de nuestras aportaciones es lo que hace que las investigaciones sean valiosas y así se forman los investigadores. Como si les dijera que con sangre la letra entra, es una manera de decir, me formo como investigador defendiendo mis ideas a partir de soportar tantos golpes y mantener el tema vivo y vigente. ¿Por qué? Porque tengo los argumentos y los conocimientos que lo sostienen por sí solo, no los caprichos, no la experiencia, no la terquedad. Creo que con esto queda un poco aclarada tu pregunta y por supuesto ahí está mi correo, estoy a sus órdenes para apoyarlos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora, por su disposición para responder las interrogantes de nuestros alumnos. Y ahora cedo el uso de la voz a la doctora Carmen Salazar Rodríguez. Tu micrófono. Doctora, su micrófono. Gracias. Doctora, como siempre es un placer escucharla y sobre todo sabe que nosotros como Universidad Enrique Díaz de León ya le hizo la maestra Claudia, nuestra rectora, patente el reconocimiento que le tenemos y sobre todo el cariño y la gratitud como universidad y como sus alumnas y ahijadas por la disposición que tiene siempre para apoyar, para enseñar y para darnos a conocer los elementos de la investigación y que siempre nos lleva a considerar que lo real, lo que vivimos, puede ser materia de investigación. Y el detalle está en llevarlo al rango epistemológico. Pero para eso tenemos que buscar temas reales, tenemos que poner los pies en la tierra, pero desde luego pues tenemos que estudiar mucho. Usted siempre nos dijo cuando estuvimos estudiando con usted que nosotros íbamos a ser los expertos en nuestro tema, que nadie tenía que saber nada más que nosotros. Entonces, estas reflexiones que nos hace usted
creo que les llegan a nuestros alumnos, que les despierta la inquietud y que se dan cuenta de que no es difícil. O sea, nada más hay que ser perseverantes, hay que ser disciplinados y desde luego pues utilizar la metodología. Veo la intención de sus palabras, pero sobre todo me da mucho gusto que despertó la inquietud en los alumnos y la forma como los va llevando para que entren de manera entusiasta a sus salas virtuales de coloquio y que se den cuenta que todo esto es un aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Se nota que usted ha sido maestra toda la vida y que a través de la docencia y de su experiencia nos lleva a seguir por el camino del conocimiento y sobre todo, pues la verdad, que eso es lo que nos lleva a través de un conocimiento científico. Le pediría de favor si me deja de compartir su pantalla, porque con este agradecimiento, pues por supuesto que queremos darle un reconocimiento muy merecido en nombre de la universidad. Y pues siendo portavoz de la maestra Claudia, de la doctora Rosalía y de todos los que formamos parte de esta universidad, me permito entregarle un reconocimiento por su destacada participación en esta conferencia titulada Aspectos epistemológicos para la investigación científica, con nuestro lema de nuestra institución, que es Enseñemos el buen camino a la juventud, que creo que con esta plática hemos cumplido cabalmente con esta función, que si bien es cierto muchos no somos jóvenes de edad, pero siempre vamos a ser jóvenes de espíritu. Firmado por nuestra rectora, la maestra Claudia Robles Morales. Sabe que tiene un aprecio constante en nuestra institución y que siempre estaremos dispuestos a escucharla. Muchas gracias por aceptar la invitación. El reconocimiento se lo haremos llegar vía electrónica. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, gracias a todos ustedes por su valiosa escucha y por esta oportunidad de aprendizaje personal. Qué amables, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Carmen, y desde luego, bueno, Carmen Leticia y la doctora Carmen Salazar. Y continuando con nuestro evento, vamos a dar paso a la entrega de los reconocimientos a los alumnos del doctorado en Derecho y del doctorado en Educación del ciclo escolar 2019B. Pero antes de iniciar, quiero señalar que todos los alumnos que se les va a reconocer en este momento, tanto del doctorado en Derecho como del doctorado en Educación, todos y cada uno de ellos obtuvieron 100. Entonces es un orgullo para la institución que ustedes como alumnos sigan destacándose en su posgrado con esa obtención del 100. Entonces vamos a iniciar con el doctorado en Derecho. Javier Armando Díaz Hernández, Víctor Manuel Gómez Álvarez, Fernando Fidel Guerrero Vinuesa, Gloria Guzmán Kobayashi, Beatriz Adriana Hernández Portillo, Víctor Arturo Villalobos Vega y Mauricio Valderas Padilla. Una felicitación a todos ellos del doctorado en Derecho. Y ahora el doctorado en Educación. En primer término, Sara Hortensia Estrada, Cristian Pulido Sánchez, Francisco Javier Ramírez Juárez y Pablo Rojas Muñoz. La verdad es un orgullo para la institución entregar estos reconocimientos por este esfuerzo y dedicación a sus estudios de posgrado. De verdad, felicidades, enhorabuena para todos ustedes, distinguidos alumnos y alumnos de posgrado. En este caso, del doctorado en Derecho y del doctorado en Educación. Es así, entonces, como concluye este evento, esta inauguración de nuestros coloquios, y no me resta más que a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, agradecer la presencia de nuestras distinguidas autoridades académicas, nuestra máxima autoridad, doctora Claudia Robles Morales, directora de posgrados de Educación Continua, Rosalía Costa Telles, y la directora de doctorado,
doctora Carmen Salazar Rodríguez. Y desde luego a ustedes, distinguidos alumnos y alumnas, les pediremos que se trasladen a sus salas virtuales para que se pueda dar inicio al coloquio, y es ahí donde se les dará las indicaciones correspondientes. Y es así como la Universidad Enrique Díaz de León sigue cumpliendo su lema, enseñando el buen camino a la juventud. Felicidades, enhorabuena, que tengan el mejor de los días. Y en este momento desconectamos la transmisión en vivo vía Facebook Live y fanpage. Hasta luego, enhorabuena y éxito.